Buenas tardes. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra Junta General Extraordinaria y en este caso pública para dar posesión de una plaza de académico en la clase de correspondiente al ilustrísimo señor don Carlos Vara Torbe. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez. Cita en la Fundación Municipal de Cultura el día 20 de junio de 2012, recogido en el acta número 252, se acordó por unanimidad el ingreso como académico en la clase correspondiente del ilustrísimo señor profesor don Carlos Vara Torbe, doctor en Historia Medieval y Medicina, catedrático de Patología Clínica y Quirúrgica de la Universidad de Málaga, una vez cumplidos todos los requisitos y publicitada la plaza en el boletín oficial según establecen los estatutos y reglamentos de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que con posterioridad quedó fechado para el día 14 de marzo de 2013, siendo el título de su discurso la toma de posesión, la utopía jesuítica en la Chiquitania, Bolivia, de lo cual, como secretaria doy fe con el visto bueno del señor presidente. Señora doña María Matute Corona para presentar al recipiendario. Con la venia del señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos académicos, señoras y señores, amigos todos. Seré breve y solo haré un resumen del currículum del doctor Carlos Vara, por ser este muy extenso. No obstante, cabe subrayar que es licenciado en Medicina y Cirugía desde el año 1968, obteniendo la calificación de sobresaliente y primera tesis al Premio Nacional Fin de Carrera de Medicina. Doctor en Medicina y Cirugía con calificación de sobresaliente y Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Complutense. Actualmente es catedrático de Patología y Clínica Quirúrgica de la Universidad de Málaga y jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Clínico de la misma ciudad. Tiene publicado varios libros, así como artículos en revistas tanto médicas como de historia, y colaboraciones en obras colectivas, que no enumero para no cansar al auditorio. Ostenta varios premios, tanto nacionales como extranjeros, entre los que destacan Medalla de la Academia de las Ciencias Médicas de Bilbao, Premio Bandera de Andalucía de Investigación, The Prize of the President de la Sociedad Internacional de Cirugía y Sauer-Bull Medalla de la Academia de Cirugía de Alemania. Investigador principal del grupo que ha diseñado el primer robot laparoscópico en España. Es miembro de honor de la Academia de Cirugía Laparoscópica de Suecia, de la Universidad Frauenklinik de Kiel, Alemania, y de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica, de la que fue su miembro fundador. Es académico de la Academia Burgensis Fernán González de la Historia, académico de número de la Academia de Ciencias Malagueña y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. A su inteligencia y laboriosidad une su gran capacidad de gran humanista, concurriendo en él una triple faceta como médico, historiador y filántropo. Esta última, evidenciada por las 2 campañas que anualmente realiza a Bolivia junto a su esposa, la también doctora doña María Luisa García Aránguez. Una en verano para operar a enfermos de los suburbios y de la selva, que no tienen acceso a la cirugía privada, porque en Bolivia no hay seguridad social. La otra campaña en el mes de febrero, de la que acaba de regresar hace muy pocos días, para dar un curso de formación a los cirujanos bolivianos en horario de mañana y, por la tarde, operar a los enfermos que no pueden esperar hasta la campaña del verano, aportando además en cada campaña unos 1000 kilos de material, sobre todo en medicamentos.
Hoy se presenta ante nosotros como historiador, materia de la que también es doctor por la Universidad de Málaga, para leer su discurso de ingreso como académico correspondiente de esta Real Academia, titulado La utopía jesuítica en la Chiquitania, Bolivia. Como sabéis, los llanos de Chiquitos o Chiquitania es el nombre de una extensa llanura de América del Sur, situada al extremo sudeste de Bolivia. Son topónimos nacidos del nombre que por error dieron los españoles a una de las etnias pampidas que habitaban en esta región. A principios del siglo XVI, los conquistadores españoles encontraron varias aldeas de chozas abandonadas, llamando su atención el que estas viviendas tuviesen puertas de tan solo medio metro de altura aproximadamente, lo que hizo creer pigmeos o chiquitos a sus habitantes, aunque lo cierto es que los aborígenes chiquitanos eran de elevada estatura, superior a la media europea de la época, y que la existencia de puertas tan pequeñas obedecía a dos motivos. Uno, mantener moderada la temperatura interna de las chozas respecto al clima de la intemperie y dificultar la posible entrada de jaguares e incluso pumas. En esta región, durante la restauración de los tiempos misionales, fueron descubiertas más de 5.000 hojas con partituras de música barroca, escritas entre los siglos XVII y XVIII, por los naturales y por europeos. 6 iglesias de la región, San Francisco Javier, Concesión, Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San José, fueron declaradas por la UNESCO en 1990 Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y con esto termino, pues lo verdaderamente importante de esta sesión académica es oír el discurso de ingreso del profesor Vara. Muchas gracias, doña María Matute. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Carlos Vara Torbé para pronunciar su discurso de ingreso con el título La utopía política en la Chiquitania. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Ante todo quiero expresar mi más sincera gratitud a la ilustrísima académica señora Matute, que por su bondad y cariño tuvo la benevolencia de avalar mi candidatura y someterla al juicio de esta digna corporación, a cuyos miembros todos quiero hacer pública declaración de gratitud. Pecaría de ingratos si en este momento no tuviera un recuerdo sentido y leal para quienes, por su consejo y enseñanzas, hicieron posible la llegada de este día. En primer lugar a mis padres y a Luisa, que me han ayudado en preservar en el esfuerzo y en el estudio. En segundo lugar a mis maestros. Yo he tenido la suerte de tener varios maestros. El primero fue mi padre, que me enseñó cirugía. Después el profesor Arcelus Imaz, al que me confiaron para iniciarme en la carrera universitaria, y gracias a don Ignacio pude vivir aquí en Cádiz durante 7 años en el Hospital de Mora, y hoy, por ejemplo, estamos Evaristo y yo, que éramos de aquella jornada. Y por último, también al profesor Gonzalo Martínez Díez, jesuita y gran historiador, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, que me enseñó a ser riguroso con la historia. Pero no me puedo olvidar del más humilde de todos ellos, el hermano Blas de la Salle, que me enseñó a leer en las villas mañanas burgalesas. Desde hace 14 años venimos, como ha dicho la ilustrísima académica señora Matute, colaborando en Bolivia con unas campañas quirúrgicas en la zona fundamentalmente amazónica, y allí hemos podido descubrir que existía lo que se ha denominado una utopía jesuítica. Todos conocemos y todos nos acordamos fundamentalmente de la película de La Misión. En esta película se ponía de relieve la colonización misional de los jesuitas,
¿verdad? Y después han aparecido una serie de ruinas, fundamentalmente en la parte del Paraguay y en la parte norte de la Argentina, que han sido muy visitadas y son muy turísticas. Pero lo que queda de estas misiones jesuíticas en el Paraguay y en Argentina son muy poco, prácticamente nada, todo está en ruinas y solamente quedan 4 paredes espectaculares por el tamaño que debían de tener las iglesias y por las tallas en piedra arenisca que perduran. Sin embargo, fue para nosotros un descubrimiento el ver que un poquito más arriba, siguiendo el río, los jesuitas hicieron otras misiones en la zona de Chiquitos y en la zona del Beni, en el Moxos, y que estas actualmente están totalmente íntegras, que están como las dejaron los jesuitas, y de ello nos vamos a ocupar. Es verdaderamente curioso que el tema lo sugiriera el presidente de esta Real Academia, que tiene capacidad profética, porque exigió este tema y lo exigió para este día después de que un papa fuera un jesuita ayer y que ese papa hubiera trabajado en las misiones jesuíticas de allí. O sea que el señor presidente verdaderamente tiene una influencia con el Espíritu Santo verdaderamente entrañable, ¿no? Bien, las misiones cristianas en el mundo iberoamericano se dividieron en varias etapas. En la primera etapa solamente está permitido la entrada de los franciscanos, ¿verdad?, por los reyes católicos en una pragmática. Después se abrió la posibilidad de que también fueran los capuchinos y los dominicos, y por último, en la última etapa, se les permitió a los jesuitas. Evidentemente a las cofradías religiosas, por ejemplo, de claustrales, como podían ser los cistercienses, etc., esos no tuvieron misiones a ese nivel. En el año 1561 aparece una figura que es Nuflo de Chávez, que oriundo de cerca de Trujillo, concretamente de la ciudad de Santa Cruz, es un pueblecito actual, que funda una nueva ciudad al lado de la Amazonía, cerca del Chaco chiquitano, que él, por su ser de Santa Cruz de la Sierra, la denomina como su pueblo, Santa Cruz de la Sierra. Y esta pequeña ciudad hace una catedral, y casi un siglo después, en el año 1690, pues estando de gobernador don Agustín de Arce de la Concha, recibe una solicitud por parte de los indios chiquitos, como ha explicado muy bien la señora Matute, para que sean colonizados y misionados por los jesuitas. Los chiquitos hicieron esta solicitud por 2 motivos. El primer motivo es que había muchas enfermedades y la peste producía una gran mortalidad, y después solicitaron las misiones jesuíticas para defenderse de los españoles y especialmente de los brasileros, de los bandeirantes. Eso lo refleja muy bien la película de La Misión. Es decir, los españoles no esclavizaban a los indios, porque eso estaba prohibido ya desde el tiempo de reyes católicos, pero sí abusaban de su poder para hacerles trabajar en condiciones ignominiosas, y sobre todo los bandeirantes, los brasileros, cruzaban el río Paraguay y los cogían como esclavos. Se llamaban bandeirantes porque seguían la norma habitual de la concentración de los tercios. Ustedes saben que los tercios había un alférez de los tercios que ponía una bandera, y entonces allí había un escribiente que apuntaba a la gente que quería pertenecer a tal capital y a tal bandera. Pues esto mismo hacían los portugueses, y de ahí el nombre de bandeirantes. Eran unas tropas paramilitares que atravesaban la frontera y robaban a los indios para venderlos como esclavos. Por eso entonces los chiquitos solicitan que la ayuda de don Agustín de Arce de la Concha para que éste hable con los jesuitas y que los jesuitas entren a misionarlo. Efectivamente, la Procuraduría General de los jesuitas en la parte
en esta parte que se llama el Alto Perú, estaba en Buenos Aires. Se llegaba bien con los barcos que salían desde Cádiz en esta época ya, o bien al puerto de Buenos Aires o al puerto de Montevideo. Y aquí tienen ustedes en un bronce cómo era la Procuraduría de la Compañía de Jesús en Buenos Aires, que todavía está en pie, y aquí tienen ustedes el patio interior de la Procuraduría. Sin embargo, a todo esto se le llamaba el Paraguay, ¿verdad? Entonces el padre Diego Osorio, que era el provincial del Paraguay en ese momento, decide que sí, que va a mandar a unos jesuitas a colonizar la zona de Chiquitos. Y esto se debe a que en ese momento, en el año 1690, habían venido un número importante de jesuitas desde Cádiz, unos 50 aproximadamente, y entonces el padre Orozco piensa que sí que tiene capacidad para hacerlo. Y pretenden, lo primero que pretenden es seguir el río Paraguay hacia arriba. Pero esto fracasa una y otra vez. Y fracasa una y otra vez por varios motivos. Primero, porque el río en algunos sitios tiene unas dificultades como las cataratas, como se ve muy bien en la misión. Y segundo, porque en las vertientes, en las orillas de los ríos existen tribus guaraníes extraordinariamente agresivas, y por si fuera poco, también los portugueses que están al otro lado del río dificultaban el tránsito por el río. Y aquí ven en un grabado de la época una de las barcazas mandadas por los jesuitas, ¿verdad?, que intentó remontar el río Paraguay hacia la zona de Chiquitos. Solamente al final prácticamente de la época misional, el padre Arce, que después hablaremos ampliamente de él, logró llegar por la ruta del río. El río tiene además zonas muy peligrosas, como esta que tenemos aquí de aguas calientes, ¿verdad?, en donde se producen grandes hundimientos y grandes naufragios. Aquí tienen ustedes una representación en un mapa actual de cómo era la ruta del río, que tenían que los jesuitas salir desde Asunción, que está aquí abajo, ¿verdad?, y subir todo el río hasta San Matías aproximadamente, aunque también podían ir a Puerto Suárez, pero la región chiquitana a misionar era esta zona. Como recibos hay, solamente en el 715 el padre canario, que era canario, Francisco José de Arce y Bartolomé Blenden, lograron esta ruta. Al fracasar la ruta del río, el padre Osorio mandó que se fuera por tierra, y entonces la ruta era enormemente compleja, porque se tenía que salir de Buenos Aires, llegar a Tucumán, a Córdoba, Tucumán, y después al colegio del emperador de Tarija, y desde aquí a Santa Cruz, y después a la región. Total, los jesuitas tenían que andar solamente la friolera de 280 leguas que había desde Córdoba hasta Santa Cruz, y a eso había que añadirle lo que había desde Córdoba a Buenos Aires. Pero así, el padre Francisco José de Arce fue el primero que llegó a la región de Chiquitos. Este padre, que es canario, de La Palma de Gran Canaria, después sufrió martirio por parte de los indios pichucas, fundamentalmente. Posteriormente, de la llegada del padre Francisco de Arce, se creó la primera fundación chiquitana, que es esta que tienen ustedes aquí, que es una foto actual, que es San Javier, que se funda en el año 1691, ¿verdad?, por él y por el padre Antonio Rivas. Y unos meses después de la llegada, el año 1691, del padre Arce, llega el padre Centeno. El padre Centeno llega con 300 vacas, como las tienen aquí representadas. Y esas 300 vacas que introduce el padre Centeno son la base de la gran economía ganadera que actualmente tiene Bolivia, que es desconocida para el público en general, pero que es tan abundante como puede ser la ganadería brasileña y argentina. Años después, los padres Juan Bautista de Cía y Francisco de Noveras crean la segunda misión, que es San Rafael, que es fundada 4 años después, en el año 1695,
Aquí tienen la actual visión de la iglesia y aquí los dos bustos en bronce de ambos fundadores que están en el patio de la iglesia. Y más tarde, en 1698, el padre Suárez crea la fundación de San José de Chiquitos. Esta es la única iglesia misional que está hecha de piedra, es la única. Todas las demás, como después hablaremos de ellas, son construidas en madera. Y de la iglesia de San José de Chiquitos actualmente está de moda por dos motivos. Primero, porque fue la reina de España este año pasado, en febrero o en noviembre, estuvo la reina de España, porque se han descubierto una serie de nuevas pinturas en el claustro muy interesantes, que son de las tropas de infantería de la Marina pintadas en el claustro de la iglesia, de tiempos de Carlos III. Concretamente yo creo que es el batallón de Guardia Valona el que está representado, pero hay que estudiarlo más. El padre Felipe Suárez después fue procurador general de la compañía allí, y fue un gran estudioso y fue, como después nos referiremos, uno de los importantes descubridores de la forma de traducir el chiquito al castellano. El padre Lucas Caballero, que también murió tristemente a manos de los indígenas, en el año 1709 crea la fundación de Nuestra Señora de la Concepción. Y Nuestra Señora de la Concepción actualmente es la Catedral de la zona. Es una iglesia magnífica, como ustedes pueden ver, y después veremos con más atención. Y después tenemos que el mismo padre Suárez en el 21 funda San Miguel, ¿verdad? Y después, por orden de se funda en el 48 por el padre Streicher, que como ven es un alemán. Se funda San Ignacio de Velasco, que actualmente también es catedral de la diócesis, una diócesis que tiene actualmente un obispo alemán, pero que tiene 1800 kilómetros de longitud, de tal forma que el señor obispo necesita una avioneta para recorrer la diócesis. O sea, la diócesis de San Ignacio de Velasco es más grande que la península ibérica en longitud, ¿no? Y después, en años posteriores, se funda la modestísima y encantadora misión de Santa Ana, que tenéis aquí, a la vez que Santiago de Chiquitos, que también es de obra, y que lo fundan los padres Troncoso y Campos en el año 1755. Y por último, la última misión que se crea es la denominada Sagrado Corazón, que se crea 2 años antes que les echen a los jesuitas, que se crea a nivel de la zona que une con el río Paraguay, porque se pretendía que todas estas misiones llegaran hasta la misma ribera del Paraguay. Esta es la última misión chiquitana. En total, como pueden ver en este mapa, hay toda una región. El río está aquí, como ustedes ven, toda esta región de los llanos de la Chiquitanía está llena de iglesias jesuíticas con la misión correspondiente de la cristianización de los indios chiquitos, ¿verdad? Y esto actualmente, como ha dicho la señora Matute muy bien, es patrimonio de la humanidad y están como lo dejaron exactamente los jesuitas. ¿Por qué se diferencia esta evangelización de los jesuitas a otras evangelizaciones que hubo evidentemente en el continente americano llevadas a cabo por otras comunidades religiosas? Pues porque los jesuitas impusieron unas condiciones fundamentales, y que es lo que yo creo que gracias a esas condiciones actualmente existe. Los jesuitas exigieron a las autoridades civiles que donde ellos hicieran las reducciones no podían entrar los españoles, porque evidentemente los españoles solamente se aprovechaban de los indios y por lo tanto eran un mal ejemplo para los indios. Y entonces, si no se daban esas condiciones, entonces los jesuitas renunciaban a su acción misional. La evangelización de toda esta zona, ¿verdad?, como supongo que fue la del Paraguay
y del norte de la Argentina, que ya no existe, tuvo una serie de factores, unos positivos y otros negativos, ¿no? Dentro de los factores negativos, el primero que destaca es que los indios chiquitos eran nómadas y por lo tanto era muy difícil que estos se quedaran en un lugar determinado, ¿no? Y así dice concretamente el padre Bartolomé Ximénez, dice textualmente en su crónica, dice: otro no pequeño motivo le retrae de ser cristianos, y es que esta nación es vagabunda, jamás firmen muchos días en un lugar, hoy están en tierra firme y mañana en alguna isla, ni pueden de otra suerte vivir, porque sustentándose de la caza y de la pesca, no se pueden hallar en un mismo lugar. Y efectivamente tenemos aquí unas imágenes antiguas de la representación de la caza del jaguar, en este caso concreto por parte de los chiquitos, y aquí tenemos los grandes ríos, que sin ser el Paraguay, donde los indios chiquitos, como veis ahí, están pescando, ¿no? Por lo tanto, esto era uno de los problemas que se encontraron los jesuitas. El segundo problema que se encontraron era el alcoholismo. Efectivamente, los indios bebían la chicha. La chicha se puede obtener de varias frutas, pero concretamente en esa zona se obtiene de los manises, de los cacahuetes, ¿no? De los cacahuetes. Y el cacahuete machacado, fundamentalmente por las mujeres que lo machacaban con los dientes, se fermentaba y así salía la chicha. Y los indios no consideraban anormal el problema del alcoholismo, ¿verdad? Y entonces hubo un gran enfrentamiento con los jesuitas porque había que quitar esa costumbre. Y esto dio lugar a que uno de los jesuitas, concretamente el padre Antonio Fedele, perdiera la vida porque un día ya enfadado le rompió las vasijas de la chicha y directamente lo mataron. Pero gracias a esta persuasión de los jesuitas fue totalmente erradicado el alcoholismo. Y así en el año 1738, Streicher, que creó San Ignacio de Velasco, señalaba, dice: el emborracharse o beber en exceso se puede decir o que se acabó y que se va acabando a grandes pasos. Por lo tanto, también lograron quitar este problema. Y el otro problema importante fue la poligamia. Los indios consideraban que era normal tener varias mujeres y fundamentalmente el cacique tenía también la capacidad de tener un harén. Evidentemente esto a los jesuitas lo veían con malos ojos y lograron convencer que desapareciera la poligamia, convenciendo a los caciques que los caciques eran una gente de tal prestigio que no podían tener distintas mujeres. Entonces enorgullecieron y exaltaron la figura del cacique y con este motivo desapareció la poligamia, ¿verdad? Pero aún así persistía porque en el siglo XIX, ya no había jesuitas, un viajero que se llamaba Ciro Gallo dice en su crónica de viajes, dice: los chiquitos tienen una gran hospitalidad y en aras de la cual ofrecen a los extranjeros las vírgenes de su tribu. Bien, la siguiente dificultad, como ven, eran todos problemas fundamentalmente de costumbres, fue la diversidad de lenguas. Entonces, aunque a todos ahora les englobamos como chiquitos, y resulta que allí los dialectos eran múltiples. Por ejemplo, el dialecto que se llama Tao, lo hablaban los taús, los moros, los tabicas, los tejañicas, los uberacas, los amuras, los curasis y los tibiticas. El dialecto de Piñoco lo hablaban los piñocos, los picococas y los guapas. El dialecto peroquí era diferente a los otros, que motivó que el padre Felipe Suárez escribiera en esta lengua un vocabulario especial. Lo hablaban sobre todo los piñotos, que fue uno de los 7 grupos que fundó San José y San Rafael. Los manasicas se expresaban en otro dialecto, el manasí, que también lo hablaban los tibacas, los cusicas y los timoquecas, los yucarés y los yicuricas. Un jesuita, fíjense ustedes lo complejo que es esto y lo desesperado que estaba este jesuita, que escribía desesperadamente. Decía:
La gramática es dificilísima. Y el artificio y la definición de los verbos es increíble. No hay paciencia para ver decir con diferentes verbos y conjunciones yo amo a Pedro, yo lo amo, yo le amo, porque esto amo, y con tan inconsecuencia de las conjunciones que aprovecha poco saber conjugar un verbo para poder hacer lo mismo con otro. O sea que eso era un lío de mucho cuidado. Y decía el jesuita, ¿qué diré de las pronunciaciones? De 4 en 4 echan las palabras por la boca y nada se entiende, como si no pronunciaran nada. Sin embargo, un seminarista, un novicio jesuita, que después fue sacerdote, Joaquín Carmaño, compuso una gramática para la lengua chiquita, y el padre Felipe Suárez, que le hemos hablado ya muchas veces, elaboró los primeros apuntes para el estudio del idioma, siendo uno de los primeros jesuitas que logró un buen dominio de la lengua chiquitana. Y por último, la otra gran dificultad fue el enfrentamiento que existía entre las distintas tribus. Y entonces fue muy necesario la labor de los jesuitas para temblar gaitas, para que las distintas tribus quisieran convivir en las mismas reducciones. Esto era el problema. Pero si estos eran los factores negativos, también es cierto que se encontraron con otros factores positivos. Y el primero fue la amabilidad y la hospitalidad. Entonces, esto lo refieren todos los jesuitas y todos los viajeros que en aquella época asistieron, y el sentido de la familia de los chiquitanos era enorme y la hospitalidad era enorme, y por eso no eran, exceptuando en algunas ocasiones, no eran recibidos con agresividad. Porque los chiquitos tenían una segunda cualidad, que era la sensibilidad a los movimientos artísticos y especialmente a la música. Los chiquitos tienen un don nato para la música, y actualmente, ya hablaremos después de ellos, tienen unas grandes orquestas musicales. Dentro de los primeros jesuitas que fueron allí fue el padre Zipoli. El padre Zipoli, un italiano, había sido el maestro de Vivaldi, y entonces se fue allí y él siguió componiendo música barroca, que era del estilo de entonces, y esta música barroca se tocaba en las iglesias chiquitanas por los días de fiesta, etcétera, etcétera. El padre Zipoli enseñó a escribir música barroca a los indios chiquitos, y los indios chiquitos actualmente siguen componiendo música barroca como la del siglo XVII. Actualmente. Bien, decía el padre Caballero, dice: con gran fiesta y alegría y danzas, guiadas más de la devoción que del arte. Esto fue fundamental, esto de la música, ya lo veremos en el resto de la conferencia. Y aquí tienen ustedes un órgano, el único órgano que hay del tiempo de la colonia, que está en la pequeña iglesia de Santa Ana, ¿verdad? Que esto lo hizo el padre Smith, un austriaco, que del cual hablaremos después. Este padre Smith no sabía ni música. Lo mandaron a Cádiz. Bueno, primero a Sevilla, para que aprendiera un poco de español. Desde Sevilla lo mandaron a Cádiz. Y en Cádiz se pasó 6 o 7 meses esperando que saliera la flota de Indias. Se fue a Buenos Aires y de allí a Asunción. Y allí vio construir un órgano. Y entonces el individuo tenía un ingenio y un sentido de la manualidad estupenda, y después hizo todos los órganos que hubo en chiquitos. Queda este. Y este, para los entendidos, es una joya, porque actualmente el gran organista francés Charpentier fue solamente a la chiquitanía para poner en funcionamiento este órgano, que actualmente sirve como base de los conciertos de órgano. Bien, esto fue una cosa, las ventajas y los inconvenientes que tenían los chiquitos, pero también tenemos que la base fundamental era conocer la lengua por parte de los jesuitas. Y ese conocimiento de la lengua, como ya queda expuesto, era muy difícil, porque además de todo esto de las conjunciones que decimos, los chiquitos tienen 2 lenguas,
la que habla la mujer y la que habla el hombre, que son distintas. El hombre cuando habla de Dios, o la mujer cuando habla de Dios, habla en la lengua del varón. Pero a la mujer no se la permite hablar en lengua del varón si no es sobre Dios. Y si hablan las mujeres, tienen que hablar en forma femenina. Y aquí tienen, por ejemplo, la dificultad de decir mi padre, o mi hermano, o mi hermana. Esto era de una tremenda dificultad. Pero los jesuitas lo aprendieron, como hemos quedado, y además compartieron las costumbres indígenas. Y aquí tenemos una portada de un libro que escribió el padre Smith en alemán, diciendo que ellos participaban en las fiestas de los chiquitos, compartían la cultura chiquitana. Esto era muy importante. Y así decía en una de sus cartas a Alemania, decía: vivo y gozo de buena salud, llevo una vida alegre y hasta alborozada, pues canto, a veces a la tirolesa, toco instrumentos que me gustan y bailo también en la rueda, por ejemplo, la danza de las espadas. Esto es muy importante porque la música autóctona se incorporó a los acordes europeos y el resultado fue una nueva cultura musical. Los misioneros también tenían que tener un contacto personal y convivir con las costumbres de los indígenas. Entonces, fijaros el follón que se preparaba el día de misa mayor en las iglesias. Y después tenían que tener una vida ejemplar para compartir con los indígenas, para evitar evidentemente que estos volvieran pues a la anterior vida de nomadismo y sobre todo de poligamia y alcoholismo, ¿no? Para ello tuvieron que elegir, los jesuitas no podían ir cualquier jesuita, y se eligieron unos jesuitas que estuvieran altamente capacitados, los más inteligentes, y por lo tanto esto dio lugar a que los jesuitas no fueran solamente españoles, sino de toda Europa. Y a estos jesuitas se les entrenó, y aquí hay una representación que ha sido para mí una gran alegría, porque se ve perfectamente la formación de los jesuitas aquí en Cádiz, y después se ve allí el fondo en la bahía, el barco que los lleva a las tierras chiquitanas, ¿no? Entonces esto fue muy importante, que fueran jesuitas muy equilibrados psicológicamente para la misión que se les encomendaba. Y también que ellos exigieron la respetabilidad del cacique. Y aquí tenéis, por ejemplo, una sala del Ayuntamiento de San Ignacio de Moxos, que está pegado a la iglesia, ¿verdad?, en donde está la sala del cabildo, y como veis aquí está la silla del cacique primero, del cacique segundo, del escritor, etcétera, etcétera. Y enfrente, justamente, bueno, y detrás hay un cuadro que se presenta a San Ignacio de Loyola, pero justo enfrente del cacique está esto, que no puede ser más barroco, ¿verdad?, que es un altar hecho con papelitos de seda y de colores, ¿verdad?, dedicado, como aquí se puede leer perfectamente, en honor y gloria de Ignacio de Loyola Bolivia. Y estas son las indias chiquitanas actuales que vienen a hacer ofrecimientos. Pues aquí veis un cuadro de un jesuita, etcétera, etcétera, de tipos motivos de exaltación de la figura de San Ignacio de Loyola. Los indios chiquitos participaron también en la misión misional, es decir, los indios chiquitos se transformaron ellos mismos en misioneros, y entonces fueron ellos de tribu en tribu convenciendo al resto de las tribus, y en esta enorme extensión que tenéis aquí del Monte Secos chiquitano. Y muchos de estos indios chiquitos sufrieron también, como los jesuitas, el martirio por defender la nueva fe cristiana. Indiscutiblemente, otro acierto de los superiores de la Compañía de Jesús fue escoger jesuitas internacionales, es decir, no eran todos españoles. Y esta internacionalidad de los jesuitas permitió que la Compañía de Jesús entendiera y se inculturizara de las costumbres chiquitanas. Entonces, aquí tenemos que allí fueron 43 jesuitas españoles,
7 jesuitas criollos, 16 jesuitas extranjeros, de los cuales había belgas, italianos, alemanes, suizos, austriacos y húngaros. Y muchos de todos estos murieron en aquella selva, unas veces mártires, como el padre Arce y el padre Caballero, y otros a consecuencia de las enfermedades contraídas. Bien, los jesuitas lo que intentaron hacer eran pueblos misionales, y a esos pueblos se les llamó reducciones. La gente cree que era como una cárcel, ni muchísimo menos. Era la forma de dominar al pueblo. Las reducciones tenían todos un mismo plano urbanístico, que ojalá mantuviéramos nosotros actualmente un plano urbanístico tan sensato como el que inventaron los jesuitas aquí. La reducción se formaba alrededor de una gran plaza, ¿verdad?, cuyo fondo estaba la iglesia. Al lado de la iglesia estaban los campos comunales, las escuelas y los talleres. El resto de la plaza lo formaban las casas de los indios, siendo las casas primeras que daban a la plaza las casas del cacique, y las de atrás las de cada tribu correspondiente. Y todas estas casas tenían evidentemente su parcela para el trabajo del campo. La reducción tenía 4 cruces, una en el número 20, que es del esquema, en el 22 y aquí, y después otra al final, que se mantiene en el momento actual. La parte más importante de la reducción era la iglesia. La iglesia, fíjanos, esta es una fotografía que sacamos desde la avioneta de esto San Ignacio de Velasco. Todavía se ve la gran plaza aquí, ¿verdad? Y aquí en parte de la iglesia, y después la distribución cuadrada de toda la reducción de San Ignacio. Esa es una foto actual. Bien, la iglesia era el tema más importante. La iglesia se hicieron todos por el mismo patrón, y el patrón lo estableció el padre Smith, tirolés, ¿verdad? Y entonces todas las iglesias se hicieron de 66 metros de larga, por 20 metros de ancha, por 12 metros de altura, por 12 metros de altura. Todas estas iglesias, menos San José de Chiquitos, se hicieron de madera, y aunque los jesuitas tuvieron capacidad, y después hablaremos de ello, de hacer hasta cañones, en general, hasta eso pudieron hacer, ¿verdad?, pues no usaron un solo clavo. O sea, todas las iglesias al día de hoy están ensambladas en la madera. Lo primero que había que hacer eran las columnas. Aquí tenéis un esquema de las columnas, que eran unos árboles, ¿verdad?, de unos 14-15 metros de altura, útiles, que se buscaban en la selva, se sacaban por el cepellón, y con bueyes a través de la selva se traía la reducción. Tenían que ser todos unos árboles de la misma tamaño. En la reducción se tallaban como columnas salomónicas, y una vez que estaban tallados se hacía un agujero en el suelo, se metía el cepellón, y esto servía como cimiento de las 16 columnas que tiene cada iglesia. Aquí hay un esquema de cómo se hacía esto, ¿verdad?, que es un bronce que hay en uno de los pueblos chiquitanos. Fíjense ustedes aquí las columnas. El señor que está aquí de blanco, gran amigo y que nos ayuda muchísimo en nuestras campañas, el señor tercero, tiene exactamente 1,95 de altura. Mi mujer, ahí la pueden ver, es un retaquito, y la otra señora otro retaquito. No llega ni a terminar la base de la columna. Y fíjense, esta es una que está dentro, y esta es una antigua que se desechó y que está en la plaza del pueblo. Estas iglesias son verdaderamente espectaculares. Aquí tienen, fíjense ustedes, la iglesia de Santa Ana era la anterior, esta es la de San Rafael. Fíjense qué pedazo de iglesia, y aquí solamente tenemos 3 columnas, hemos cogido, pero son 8 en cada lado, o sea, son 16 columnas. Y todo este armazón de madera es absolutamente sin clavos. Las paredes son de adobe, y por lo tanto las paredes no aguantan nada. Las paredes solamente cierran el área,
pero no aguantan ningún peso. Después son decoradas, pero no aguantan peso. Aquí tienen la de Concepción, magnífica, en la catedral. Aquí tienen la de San Miguel de Velasco. Aquí tienen la de San Ignacio. Fíjense la riqueza de la decoración del retablo y la riqueza del púlpito, todo hecho de madera. Y el púlpito es un solo tronco, o sea, no son maderas adosadas, sino es un tronco vaciado, ¿verdad? Y después decorado. Y aquí tienen una cosa que hicieron los jesuitas que es especialmente particular, y es que a las paredes de adobe y a las paredes de los retablos las cubrieron con cristales de mica, de tal forma que cuando tú enciendes una vela, pues la luz de la vela se refleja en todos los cristales de mica, y es un espectáculo, claro. Y esto lo hacían los jesuitas para convencer a los indios de que su Dios, que era el sol, moría por las noches, pero que Jesucristo no moría por la noche porque la luz era espectacular, ¿no? Y ya habéis visto en el otro anterior cómo está el Jesús de arriba, que está totalmente iluminado. Esto de las paredes de mica es único en el mundo, ¿verdad? Y aquí lo tenéis, se ve muy bien, y en este otro, fíjate, esto que parece plata, no es tal plata. Estas hojas no son plata, estos son mica, ¿verdad? Y el confesionario es que da gusto, es que en un confesionario eso se confiesa uno, porque es un plazo, no como aquí que está en la chiquita, bueno, pero esto es lo que Dios manda, ¿no? Entonces, esta era la base fundamental. Pero no solamente se conformaban los jesuitas con hacer una magnífica iglesia, sino, como decía el libro, a Dios rogando y con el mazo dando. Y entonces, al lado de la iglesia, se construían las escuelas. Y los niños, desde las 7 de la mañana que se levantaban, todos tenían que ir a la escuela. Y no solamente se les enseñaba la religión cristiana, sino se les enseñaba una serie de artes y de oficios. Y aquí tenéis, en una de las escuelas, todos son iguales. Todos. Y al otro lado de las escuelas estaba el Campo Santo y los terrenos comunales. Y los terrenos comunales, que tenían toda la obligación de trabajar entre todos, ¿verdad?, servían para alimentar a los huérfanos y a las viudas. O sea que todo el mundo colaboraba, era un auténtico régimen comunista, pero bien llevado, ¿no? Y aquí tenéis las cabañas de ellos, donde ellos trabajaban en la agricultura y donde tenían sus propias vacas y sus propios ganados. Y ellos lograron hacer unos campos que actualmente existen, que eran de producción fundamentalmente de maíz y de caña de azúcar, etcétera, que exportaban a Santa Cruz y a otros múltiples sitios. Fijaros, por ejemplo, en la producción en el año 1736, porque todo esto está escrito, o sea, se pueden leer las actas de todo esto. Se contabilizaron entre las reducciones de San Ignacio, de San José, San Juan, San Rafael, San Miguel y San Javier, 25.937 vacas, 3.732 yeguas, 1.507 caballos, 754 mulas y 48 burros. Cada comunidad tenía sus charcas, que eran los campos comunales donde se cultivaba maíz, porotos, ¿verdad?, que son alubias, la yuca, el algodón, y se exportaba fundamentalmente arroz y azúcar. Pero lamentablemente todo lo bueno se acaba, y en el año 1767 Carlos III decide que los jesuitas tienen que salir de todos sus reinos, y la pragmática sanción expulsa a todos los jesuitas de esta zona. Entonces, esto da lugar a que los jesuitas dejen fundamentalmente una serie de archivos, ¿verdad?, en donde recogían absolutamente todo lo que dejaron allí. Y concretamente, en las reducciones de la Chiquitanía, quedó una biblioteca de más de 5.000 volúmenes. Y además estos volúmenes no eran solamente de religiosidad cristiana, sino había volúmenes con los clásicos griegos, con los clásicos romanos, con poesía romana, etc.
¿verdad? Y esto, ¿verdad? Estos volúmenes, después los colonos de Santa Cruz, cuando invadieron aquello, ¿verdad? Lo vendían por cerveza. Los volúmenes no estaban ni en la biblioteca de Cochabamba, ni en Oruro, ni en La Paz. Tenían la cantidad de libros que tenían los jesuitas. Vendieron por cerveza, vendían los volúmenes, los españoles. Y los indígenas lo que hicieron fue guardar, fíjate que es curioso, todo el archivo musical. Todo el archivo musical. Y aunque se dispersaron, porque los cruceños invadieron sus tierras y hoy son unas tierras improductivas con unos latifundios, allí se llama una finca se le llama un campito, y yo le preguntaba a un cirujano, oye, ¿y tu campito cuánto tiene? 22.000 hectáreas. Mandanito, un campito. ¿Verdad? Eso se ha quedado improductivo, pero los chiquitos guardaron las partituras musicales y se las llevaron a la selva y siguieron haciendo música. Y 40 años después, cuando se casa Carlos IV con María Luisa de Parma, ¿verdad? Los chiquitos hacen una misa entera de coronación de Carlos IV con María Luisa de Parma. Bien, ¿todo esto se perdió? Pues gracias a Dios no, porque la utopía continúa. Y continúa actualmente gracias a unas personas que son verdaderos hombres y mujeres carismáticas que han llegado a esa zona y han vuelto a reprender la labor que empezaron los jesuitas. Cuando los franciscanos llegaron a las tierras, eran franciscanos alemanes, hacía 80 años que ya no estaban los jesuitas. Y sin embargo los franciscanos encontraron las iglesias en mal estado, pero todavía en pie, y se encontraron que los indios chiquitos mantenían la religión cristiana. Y entonces ahora viene la nueva utopía. Y por ejemplo, una persona es la Madre María Eva María, que es franciscana misionera austriaca. Esta mujer ha logrado hacer en San Miguel de Velasco unos talleres de talla fantásticos, como veis aquí, y este es el taller que surte de esculturas a toda Sudamérica e incluso a España se han mandado esculturas, porque los chiquitos trabajan magníficamente unas maderas que aquí no existen. Otra persona que ha sido fundamentalmente es el jesuita Hans Roth. Hans Roth no era sacerdote, era hermano jesuita, era suizo, llegó a la chiquitanía en el año 70, vio la maravilla de las iglesias y se quedó a vivir en la chiquitanía y entonces reconstruyó, él era arquitecto en la vida civil, reconstruyó todas las iglesias, lamentablemente ha muerto. Y otro que vive y gozo de su amistad es Piotr Narow, que es un misionero polaco, ¿verdad?, de la orden o del verbo divino. Este es profesor en Harvard de música y este fue dotado por la Universidad de Harvard para recoger absolutamente todos los archivos musicales de la región y tiene más de 5 volúmenes, más de 40.000 partituras recogidas de la música chiquitana. Y otros son españoles, como Nicolás Castellanos. Nicolás Castellanos, algunos os acordaréis, este era obispo en Palencia y dejó de ser obispo y volvió a ser agustino, que yo digo agustino de infantería, ¿verdad? Y se marchó allí a misionar y creó la Fundación Hombres Nuevos, que es una cosa, bueno, él ha sido galardonado junto con Vicente Ferrer con el premio Príncipe de Asturias, y ha creado más de 50 colegios, ha creado unos comedores que diariamente se dan más de 900 desayunos diarios a los niños y se dan del orden de 300 comidas diarias. Ha creado un hogar que se llama de acogida Palencia para los niños desnutridos. Ha creado unas piscinas olímpicas y ha creado la primera escuela de teatro que hay en toda Iberoamérica. Y después una orquesta fantástica, la Orquesta de Hombres Nuevos, que junto con la de Urubichá, hace 3 años
estrenó una ópera que estaba inédita, que se llama la Ópera de San Ignacio, pues, hecha por los chiquitos, y se estrenó aquí, concretamente en el Teatro Falla, hace 3 años. Por primera vez en el mundo se puso en escena la obra de San Ignacio, ¿no? Que se calcula que fue compuesta hacia el año 1700. Y hay otras personas, como por ejemplo la hermana Juana. Bueno, nosotros trabajamos en el hospital de Santa Cruz. Esta es una mujer, es una canaria, como ven, es tan gorda y más alta que yo, y tiene un genio endemoniado. Pero esta señora, en su vida civil, era nada más y nada menos que una auxiliar de enfermería, ha logrado hacer un hospital con más de 120 personas que trabajan en el hospital, y logra que el hospital sea autónomo y que salga para adelante. Todas estas gentes, evidentemente, han logrado hacer renacer la idea de los jesuitas. Es decir, los jesuitas, gracias a su espíritu internacional y gracias a que se embebieron en la cultura chiquitana, que no les enseñaron a los chiquitos a hablar español, que ellos aprendieron el chiquitano, y que al inculturizarse especialmente con la viabilidad de la música, dio lugar a que en el momento actual la utopía renazca, y que esas iglesias que ustedes hayan visto, como ha dicho la ilustrísima la señora Matute, sean patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias. Por favor, las señoras y académicos, pónganse en pie. Según el título segundo, artículo 11 de los estatutos, y cumplidos todos los requisitos que en él se expresan, incluida la publicación de la vacante en los medios oficiales y el informe del señor censor, y atendiendo el título segundo, artículo 12 del reglamento, se va a proceder a dar posesión de una plaza de académico correspondiente al ilustrísimo señor don Carlos Vara Torbay. Señor don Carlos Vara Torbe, prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico. Sí, lo prometo. Queda proclamado académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Algo de Ciencias, Letras y Artes, el ilustrísimo señor don Carlos Vara Torbe. El nuevo académico se ofrece para responder cualquier pregunta o duda del público presente. Mire usted, don Carlos, no sé si tiene mucho que ver con la conferencia. Yo tengo entendido que las misiones de los jesuitas, aunque
también estuvieron allí los dominicos y los franciscanos, marcaron el desarrollo territorial y la demarcación territorial de los países hispanoamericanos cuando se independizaron. Y por otro lado, había una diferencia con las misiones portuguesas, que no sé si eran dominicos o benedictinos. Quería saber yo si eso sigue así o me puede explicar. Bueno, en el área que nosotros trabajamos, gracias a los jesuitas, se mantuvieron las fronteras. La frontera del Reino de España estaba más metida hacia el Brasil, o sea, el río no era la frontera, el territorio del Reino de España tenía más territorio en la zona actualmente del Brasil, porque los jesuitas fueron capaces de mantener los límites de la región. Fue el famoso Tratado de Partes que hubo y que es un lío histórico, pero que fue muy discutido. Pero mientras estuvo la Compañía de Jesús, estos se defendieron muy bien contra los brasileños. Y decía yo que ellos hicieron cañones. Esto se ve reflejado en la misión, en la película de la misión. Los cañones se hacían... los jesuitas llegaron a tener tal capacidad técnica en las misiones que las campanas que hay ahora son fundidas en las misiones. Pero no hicieron cañones de bronce, que podían haberlos hecho igual que hicieron las campanas, sino hicieron cañones que eran de un tronco de naranjo, las tuparas que llamaban. Entonces vaciaban el tronco de naranjo, que era el alma del cañón, y después el cañón se forraba con pieles frescas de vaca, ¿verdad? Y cuerdas, y entonces podían disparar 3 veces. A la cuarta el cañón explotaba, ¿verdad? Pero claro, evidentemente todo esto daba lugar a que se mantuvieran las fronteras, y a mi juicio, si lo analizamos con un mapa de la región, fue un enorme error la expulsión de esa zona de los jesuitas, porque inmediatamente el territorio portugués avanzó hasta el río e incluso quiso sobrepasar el río, pero se perdió muchísimo territorio. Y después están las famosas campañas que tuvo que hacer el gran Ceballos en la parte de lo que actualmente es Montevideo y Uruguay, en la isla esta de Santa Catalina, etcétera, que hay, eso está un poco vulgarizado, pero ahí Ceballos se cargó a la armada inglesa. De las pocas veces que les hemos dado pal pelo fue ahí, ¿no? Entonces eso fue un error político, yo creo, del momento, el echar a la Compañía de Jesús, que servía de límite y de frontera con los territorios brasileños. Sí, por favor. Quería preguntarle cómo, a la vista de lo que nos ha expuesto y que conocemos a través de la historia y de la famosa película La Misión, esa labor tan enorme de evangelización, de educación y cultura que llevó la orden religiosa de los jesuitas al Nuevo Mundo, ¿cómo es que no fue reconocida en definitiva ni siquiera por el Reino de España? ¿Cómo fueron expulsados de aquellas zonas sin reconocer la labor tan enorme que habían llevado a cabo y que estaban llevando a cabo? No solamente eso, sino la expulsión de los jesuitas a través de la historia de distintos lugares, ¿a qué se debe fundamentalmente? Este fue el primero que he dicho. Les expulsaron los españoles, les expulsaron todos, toda Europa los expulsó. El Papa no lo recibió, eso sí que es gordo. Los pobres jesuitas nos montaron en los barcos, nos mandaron a Vaticano, a Ostia, y el Papa dijo: a mí no me traigan a estas gentes. Y la única sensata y astuta fue la reina Catalina la Grande, la zarina, que recibió a todos y gracias a eso montó todas las escuelas en Rusia. Pero cuando todo un grupo de naciones, incluso el Vaticano, no quiere a la Compañía de Jesús, pues ya es muy sospechoso que no fuera solamente un ministro que se enfadara, que fuera agnóstico, sino que fue un movimiento general en contra de la orden. Yo pienso que, aparte que se lo podemos preguntar al Papa actual, que a lo mejor no lo sabe, que ha sido provincial aquí, pues yo pienso que es que ellos ostentaron muchísimo poder. Ostentaron muchísimo poder y todos los poderes políticos
pues pensaron que era altamente peligroso que intelectuales de ese tipo pues tuvieran el poder, no solamente intelectual, sino además religioso, porque en Iberoamérica, y eso es muy actual ahora, la fe es un papel como antiguamente lo era en España. Ahora usted va a cualquiera de estas iglesias cualquier domingo y si no hay 400 personas en la iglesia, en la misa del domingo no hay ninguna. La gente todavía, cuando pasa por delante de una de las iglesias, es antigua, como antiguamente en España. Y cuando el señor presidente del gobierno boliviano, Evo Morales, llegó al poder, copiando de otros esquemas, fundamentalmente de esta península ibérica, se metió con la iglesia. Y estábamos nosotros allí cuando ocurrió eso. Y salió una monjita y dijo, pues miren ustedes, a mí salió en televisión, porque todavía en Bolivia la prensa todavía es independiente, en parte. Y dijo, pues a mí no me importa que me echen de aquí el señor presidente, porque mi orden tiene miles de misiones en todo el mundo. Dice, pero si yo mañana me voy, que sepan ustedes que 1.200 niños se quedan sin comer. Y salió un hermano de La Salle, que tiene en La Salle, tiene en Santa Cruz un colegio magnífico, pero enorme, el mejor colegio de La Salle. Yo me he formado en La Salle, no, nada que ver con los de aquí, fantástico. Y lo tiene por las mañanas para ricos y por las tardes para pobres. Y hay solamente 3 hermanos de La Salle. Y estos 3 hermanos, uno de ellos salió diciendo, pero mire usted, a mí si me quitan de aquí, seguro que llego a España y me dicen, pues te vas a la India. Y dice, pero si yo me voy, este colegio se arruina. Y por eso el Evo Morales no ha podido meterse con la iglesia. Y por eso el cardenal el de Santa Cruz, concretamente, pues tiene un gran poder a nivel político, porque la religiosidad del pueblo es muy grande. Es una religiosidad un poco mezclada con sus costumbres indígenas, ¿no? Porque aquí hay un gran cirujano en esta sala que lo conoce mejor que yo, porque es de allí, de Arequipa, ¿verdad? Donde la Virgen María pues es la Pachamama, o sea, todo está mezclado, pero evidentemente la religiosidad es una fuerza muy importante en estos países todavía en el momento actual, ¿no? Y yo creo que eso es lo que les dio miedo a todos los gobiernos de Europa en aquel momento, de que esto podría ser un régimen internacional, ¿no? Dirigido por los jesuitas. Acordémonos que al superior de los jesuitas se le llamaba el Papa Negro, ¿no? O sea que pienso que sería así. Pero luego los jesuitas se lo hicieron pagar bien a los reyes de España, porque con motivo del bicentenario se han hecho estudios sobre la emancipación, los procesos emancipadores, y los jesuitas estaban en los procesos, dirigiendo los procesos. O sea, la independencia del Paraguay, del Uruguay, todo lo que era el Río de la Plata, eso lo hacen los jesuitas. Y las primeras constituciones o leyes eran de inspiración jesuita. O sea que le devolvió al rey de España la moneda de la expulsión, trabajando activamente en las independencias. Bueno, eso está estudiado recientemente. Pero no estoy del todo de acuerdo en eso, porque eso lo he estudiado yo el año pasado con motivo de que el primer grito de independencia de Iberoamérica se produjo concretamente en la ciudad de Sucre, ¿no? Se produjo en la ciudad de Sucre. Y entonces me tocó ir a dar unas clases a Sucre y me lo estudié. Según los textos, eso fue en varias etapas. La primera etapa... Yo hago 1810, por ejemplo. Exacto, 1810. La primera etapa, 1810, los que se gritan son a favor del inepto del rey de España, Fernando VII. Sí, señor. Pero no los jesuitas, ¿no? No jesuitas. Gritan a favor del inepto del rey. Y todos ellos se quieren establecer las juntas de gobierno independientes a semejanza de la que había habido en Sevilla y la que estaba en Cádiz, para poder gobernar en nombre del rey de España. Porque ellos reciben en Montevideo llega un barco, el Serpiente concretamente, un mercantil que llega y les dice: el rey de España ha sido preso por los franceses y ahora mandan los franceses en España. Y entonces se corren y se forman
las juntas provinciales que quieren gobernar ellos sin separarse de España en nombre del rey de España. Después viene la batalla de Bailén, que esto a ellos les da mucho coraje, dicen, bueno, esto se puede acabar y el rey seguirá siendo. Y cuando empiezan a estropearse las cosas es después de la batalla de Ocaña, cuando ya nos cascan muy bien los franceses en Ocaña nosotros. Pero entonces empiezan a hacerse juntas independientes a partir de 1812. Pero en el principio de la invasión francesa hasta 1812, todos aquellos estados se declaran no independientes, sino autogobernados por eso. Y eso lo hacen por una ley del derecho canónico del padre Suárez. El padre Suárez decía: la autoridad viene de Dios a los reyes. En el momento en que no hay rey, la autoridad de Dios recae en el pueblo. Pero inicialmente ahí lo que fue un intento de defenderse de no tener rey en España y cada uno hacer su junta de gobierno. Y después se mezcla con la independencia. Y se mezcla con la independencia porque viene el anormal de Fernando VII, cuando en Cádiz y aquí en San Fernando se había decidido que las provincias de ultramar tuvieran su propia representación, que antes no la tenían, y con lo cual los de ultramar estaban bastante contentos, y aquí en Cádiz y en San Fernando vivieron como iguales, ¿verdad? Y vino este oligofrénico y dice que ni hablar, hombre, que ni hablar, que Iberoamérica es suya. O sea, aplica la política privativa como la que aplicó Leopoldo, el rey, diciendo que el Congo era una finca suya. Y claro, entonces los iberoamericanos ya dijeron, bueno, hasta aquí podíamos llegar. Y ahí entonces empiezan a producirse los gritos de independencia. Y la independencia la hace, pues Bolívar, que era un don nadie, siendo mucho, porque ahí el que era bueno era en Santa Cruz, que murió aquí en Cádiz. Miranda, que murió en Cádiz. Que era murió aquí en San Fernando. Exacto. Pero el Bolívar era un traidor, que había sido oficial del ejército español. Pero vamos, que yo lo que he estudiado de esa zona de la independencia es fundamentalmente la fidelidad a la monarquía. Incluso cuando nosotros antes de ir a Bolivia íbamos a Colombia, bien digo, y trabajábamos en un hospitalito en San Juan de Pasto, que está en la frontera con el Ecuador, y los pastusos se consideran todavía al día de hoy realistas. Dicen, nosotros somos realistas. Lo malo es que creen todavía en Fernando VII. Pero los ideólogos, yo porque tengo acceso a los estudios, los ideólogos de los procesos constituyentes de las repúblicas americanas son de inspiración, son alumnos de los jesuitas o jesuitas. Son los que inician los procesos de autodeterminación y del continente del Reino de España. Claro, ahí también había mucho chalado, porque el grito de ¿cómo se llamaba eso? En México, el grito de Dolores, que era por la Virgen Inmaculada. Bueno, ahí hubo de todo, claro. Continente tan grande. Sí. Yo quería hacer un comentario y después una pregunta. No debemos olvidarnos que Tupac Amaru en el 1780 en noviembre hizo la primera rebelión contra la corona española muy fuerte. Estamos hablando de 1780. La expulsión de los jesuitas se hace en 1767 de todo el territorio de la corona española. Entonces todos vienen a Puerto Santa María y de Puerto Santa María son llevados al Vaticano y del Vaticano pues a distintos sitios a Rusia concretamente. Entonces, decir que los jesuitas participan en la independencia americana no es verdad. Ellos no dejan prácticamente nada porque no queda nada, porque son expulsados de todos los territorios y se les son expropiados todos sus colegios. Por ejemplo, el colegio del Cusco, que era el colegio de caciques, era su colegio de ellos y fueron expulsados. El colegio de la Compañía de Jesús de Arequipa, que era otro sitio fuerte de los jesuitas, también fue expropiado y se los quedaron. Entonces, podemos decir que los jesuitas no toman participación en ninguna de las independencias que fueron.
En cuanto al poder masónico de la época, eso sí hay que hacer relevancia. Los jesuitas, ¿cuál era su relación con los masones de la época? Pues tenían más relación con las logias patrióticas, concretamente con la logia Lautaro, que tenía su sede en Cádiz, pero no era una logia masónica. Pero los masones, de una manera totalmente interesada, dicen que esa logia patriótica era masónica. No lo era. Entonces Bolívar era miembro de la logia patriótica, pero también de la logia Lautaro, obviamente, que se llamaba así, y de la masonería, porque Bolívar tenía el grado 33 de la masonería, lo mismo que Francisco de Miranda. Entonces Francisco de Miranda versus Bolívar, obviamente Francisco de Miranda pasa desapercibido en la independencia americana, porque no tiene influencia de ningún tipo cultural, ni militar, ni social, porque el positivismo como filosofía francesa es llevada por el creador de Bolívar, que es Simón Rodríguez. Entonces yo pienso que Bolívar, para criticar a Bolívar es muy complicado, porque tenemos cuatro Bolívares que pertenecen a la realeza, un Bolívar que es un civil, difícil de reducir, un Bolívar que es un ideólogo, y un Bolívar obviamente masón. Entonces, ¿a qué Bolívar vamos a criticar? Obviamente fue un proceso de la independencia americana importante, muy importante. Entonces yo creo que la independencia hispanoamericana viene más por la masonería. Casi todos eran masones porque era el corte del modelo social de la época. Es así. Entonces ahora dices, bueno, todo esto, ¿qué quedó después de la expulsión de los jesuitas? No quedó nada. No quedó nada, de hecho no quedó nada. Y entonces la pregunta era, ¿usted cree que en algún momento hubo alguna relación de la masonería con los jesuitas, que habían sido totalmente expulsados de la corona española, porque todos fueron censados en el puerto de Santa María, que existe un censo y que está publicado además ese censo? ¿Qué relación podía haber existido entre la masonería y los jesuitas? Porque curiosamente, cuando leemos por ejemplo la carta a los españoles americanos de un ex jesuita, que es un Vizcardi Guzmán, que se publica en el 1789, es jesuita, el mismo día que se da, que es la rebelión de Tupac Amaru, el mismo día, él mismo se está presentando en Livorno, en Italia, al consulado inglés para pedirles ayuda. Entonces, si no había teléfono, no había aviones, no había nada, ¿cómo coincide que ese mismo día de rebelión en Lima, en el Cusco, un señor en Italia está pidiendo ayuda al gobierno inglés para que ayude a Tupac Amaru? Yo pienso evidentemente que la masonería, pienso que tenía que estar muy implicado por eso. Te puedo decir que la persona que en España sabe más de la masonería actualmente es un gran amigo mío, y es jesuita, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que se llama Benimén. Y si estudiáis la masonería, todos los libros gordos los ha escrito Benimén, muy amigo mío. Y ese es jesuita, pero no sé si es masón. Eso no lo sé contestar. Muchas gracias. Bienvenido a la Academia, don Carlos. Muchas gracias por su estupendo discurso, que nos ha ilustrado sobre los jesuitas, sobre la labor, discutida o no, que hicieron en Hispanoamérica, y por atender también las preguntas que se le han hecho esta tarde. Se levanta la sesión extraordinaria y pública. Muchas gracias.